Hoy vamos a hablar de un caso muy reciente, así que puede que ampliemos en redes sociales a medida que nos enteremos de más cosas. Alicia Navarro era una adolescente de 14 años, vivía con su madre, padrastro y 2 medios hermanos. El 15 de septiembre de 2019 ella desapareció de su casa y no fue vista por casi 4 años, hasta que el pasado miércoles 23 de julio del 2023 se comunicó con una comisaría en Havre, Montana, y se identificó. La madre ya confirmó que es ella y están investigando qué pasó con Alicia en estos 4 años. Pero hablemos del hecho, cómo Alicia desapareció. Alicia Cristina Navarro nació el 20 de septiembre de 2004. Es la única hija de la primera relación de Jessica Núñez, quien luego tuvo otros hijos con su actual pareja. Jessica, la madre, es mexicana y emigró a los Estados Unidos para residir en Arizona con su esposo. Alicia vivía en la misma casa con su madre, sus hermanastros y el padrastro. Tenían una vida bastante tranquila, ya que como inmigrantes no tenían familiares cerca. Desde un principio Alicia necesitaba más atención. De niña fue diagnosticada como una persona en el espectro autista, cosa que es poco común en mujeres menores de edad, ya que tienden a ser diagnosticadas mucho más tarde que los varones con la misma condición. Jessica siempre acompañó con mucho cariño a su hija, quien cada vez ganaba más independencia e iba superando sus obstáculos. En varias ocasiones Alicia fue cambiada de escuela hasta encontrar el mejor lugar para ella. Como es común ver en personas en el espectro, Alicia era súper rutinaria. Tenía una vida muy predecible para quienes la rodeaban. Ella era muy sensible a todos los estímulos, ya sean interacciones sociales, olores y sabores. Le encantaba comer nuggets de McDonald's, pero tenía una lista muy limitada de comidas que toleraba, lo cual hizo que al crecer se mantuviera como una niña muy chiquita. A los 14 años, Alicia medía 1,40 metros y pesaba 40 kilos. Siempre vestía canguritos holgados que la cubrían mucho sin importar el caluroso clima de Arizona, y no toleraba ningún tipo de producto perfumado por su alto sentido del olfato. Todo esto fue tratado con especialistas. Jessica, la madre, incluso dejó de trabajar por unos años para poder acompañar de la mejor manera a Alicia y también a sus hermanos. Todo esto cambió cuando empezó a entrar en la adolescencia, específicamente en el año 2019. En ese año ella tenía 14, empezó a interesarse especialmente por los videojuegos, principalmente Minecraft y Roblox. Como es común en los adolescentes y en las personas en el espectro autista, se obsesionó con los videojuegos, incluso empezó a frecuentar salas de chats de Discord de otras personas que jugaban al mismo tiempo. Minecraft es un videojuego bastante popular que se puede operar con un solo jugador, también en grupos, con amigos en servidores privados o al ingresar a servidores públicos con cualquier persona. Cuando se juega solo, aparece solo el avatar de la persona, pero cuando se ven más de uno es porque diferentes usuarios se encuentran jugando, muchos de ellos de manera anónima. Además, ella ingresaba a Discord para interactuar con los demás. No se sabe si ella había seguido a creadores de contenido o si algún amigo la había invitado a algún grupo o si jugaba en servidores públicos. Lo que sabemos y se constató es que Alicia podía ser vista en estas plataformas de manera constante. El problema con estos servidores es que las personas están conectadas de manera totalmente anónima. Jessica, la madre, había encontrado mensajes de Alicia con alguien que parecía ser un hombre mayor de edad por el tono de estos chats. Luego de esto, la madre tuvo una conversación con su hija para enseñarle que hablar en internet con extraños puede ser peligroso. Además, fue un tema también conversado con la psicóloga. Luego de esto, Alicia le prometió a su madre que no volvería a tener contacto con desconocidos. La madre veía que ella interactuaba mucho online, pero le parecía bien porque como ella tenía mucha ansiedad social, lo veía como un progreso. Si bien ella tenía amigos a los que frecuentaba en persona, parecía que había encontrado a su comunidad, lo cual era bastante positivo. Con este caso hay que tomar en cuenta que ocurrieron situaciones que en su momento no llamaban la atención, pero que luego de saberse sobre la desaparición empezaron a tener sentido.
Por ejemplo, ella le había pedido a su madre que le comprara un body spray, que es un tipo de perfume suave, también que le comprara maquillajes y hasta ropa con espalda abierta, lo cual para la madre fue bastante llamativo. Ella siempre vestía ropa que la cubría mucho, pero no le dio tanta importancia porque pensó que podía ser algo que aprendió en el colegio, viendo a sus otras compañeras. Otro detalle significativo tenía que ver con los gustos de Alicia. Ella, al ser una niña en el espectro autista, era amante de la rutina, cualquier cambio podía afectarla, pero la madre aseguró que vio algunos cambios antes de su desaparición. Por ejemplo, dejó de escuchar su estilo de música favorito, el pop, para empezar a obsesionarse con la banda Pink Floyd. También le había pedido que le comprara un cómic del increíble Iron Man, la edición 120, llamada El demonio en la botella, que tenía un costo de $200. Alicia jamás había leído cómics, solo libros. La madre sintió que estos eran cambios repentinos, de la noche a la mañana, pero de igual manera decidió complacer a su hija comprando lo que le pedía. Además, se dio cuenta que cuando le compró el cómic, nunca la vio leyéndolo, lo cual era bastante extraño. A la vez, ella se había cambiado de escuela ese año y parecía estar haciendo amigos, por lo cual la madre pensó que quizás era simplemente eso, Alicia tratando de encajar en un grupo nuevo. Esto además significaba un progreso importante. Su hija estaba cada vez más sociable, su tratamiento además la había ayudado a ser más independiente. Antes ella necesitaba ayuda para vestirse y prepararse para ir al colegio, pero para ese momento lo estaba haciendo sola, lo que quería decir que estos detalles, que para muchos no son tan importantes, eran metas que ambas tenían para el desempeño normal de Alicia. Días antes de su desaparición, Alicia fue a un shopping para verse con 2 amigos varones y estuvo 2 horas con ellos, lo cual era mucho para ella. A la vuelta le contó a su mamá sobre uno de los chicos, que era musculoso y estaba muy interesado en suplementos proteicos y ejercicios. Alicia, por supuesto, empezó a interesarse en eso también. Y este es un punto importante en este caso, cómo Alicia solía cambiar sus gustos dependiendo de las personas que frecuentaba, y más aún cuando le gustaba a alguien. Durante todo ese año, el 2019, parecía que ella estaba progresando. Además, también se notaba más confiada al probar cosas nuevas. Su cumpleaños de 15 se acercaba y, como era costumbre en una familia latina, querían hacer algo especial para ella. Alicia pidió comer su pastel favorito, que era Red Velvet, y pidió una cena lujosa en un restaurante especializado en cortes de carnes. Esa semana ella le había pedido a su madre faltar a la escuela por ansiedad. Su madre le dio permiso. Esto no era algo nuevo. Cuando ella sentía que iba a tener un ataque de pánico, la madre la dejaba quedarse en la casa para descansar. El 14 de septiembre, un día antes de la desaparición, era un sábado, Jessica decidió llevarla a hacer actividades que ambas disfrutaban como madre e hija, esto para ayudarla luego de esa semana en la que no se sentía tan bien. La llevó a depilarse las cejas, a comer nuggets de pollo, que eran sus favoritos, y fueron a una chocolatería a comprar dulces. Luego de todas esas actividades, regresaron a la casa y la madre recordó haber visto a su hija subir las escaleras camino a su habitación, aparentemente para jugar algún videojuego como lo solía hacer. También recordó haber escuchado a su hija riendo en la habitación, lo que le aseguró que esas actividades que habían hecho un poco antes la hicieron sentir mejor. De noche, el esposo de Jessica había tardado en llegar del trabajo, por lo cual Jessica se quedó en la sala esperando. A eso de la 1 de la madrugada, bajó Alicia de su habitación y parecía sorprendida de haber visto a su madre despierta. Le preguntó a qué hora se iría a dormir, a lo que Jessica le respondió que cuando llegara su padrastro. Alicia agarró un vaso de agua y volvió a su pieza. Esta situación en su momento no era alarmante hasta que llegó la mañana siguiente. Cuando el padrastro había vuelto, Jessica y su esposo hablaron un rato y se fueron a dormir. Cuando se despertaron al día siguiente, Jessica preparó el desayuno esperando que sus hijos se levantaran, y como era domingo, era normal que durmieran un poco más, hasta que vio que la puerta trasera que daba al patio estaba abierta. Fue a donde estaba su esposo y le preguntó si él había salido al patio y había dejado la puerta abierta, a lo que él le dijo que no.
Ambos salieron al patio para ver si uno de los hijos estaba ahí, pero no estaba nadie. En una de las murallas del patio había algo extraño. 2 sillas habían sido colocadas una encima de la otra sobre unos ladrillos que estaban sueltos, como si alguien hubiera colocado todo eso para saltar la muralla. El esposo, sin decir nada, supo que podía haber sido Alicia, entonces fue corriendo a su habitación, pero ella no estaba ahí. Los otros 2 hijos estaban durmiendo en sus habitaciones. Fue así que se dieron cuenta que Alicia se había escapado en algún momento de la madrugada cuando todos se fueron a dormir. Además, empezó a tener sentido lo que había ocurrido tan solo horas antes, cuando la madre vio a Alicia a la 1 de la madrugada, probablemente intentando escapar en ese momento. Al instante, Jessica denunció la desaparición y se pusieron a revisar sus cosas. Alicia se había llevado su celular, su computadora, un perfume, una vincha con orejitas metálicas, 3 suéteres y el cómic de colección de Iron Man. Lo llamativo era que había dejado sus documentos, dinero y los cargadores de los dispositivos. Parecía como que tenía pensado volver. A pocos días de su desaparición, muchos testigos denunciaron haberla visto en el Parque La Pradera con un hombre negro adulto lleno de tatuajes que supuestamente la estaba arrastrando de la muñeca. Otros dicen que estaban agarrados de la mano. Jessica habló con cada uno de los testigos para verificar estas historias y efectivamente una niña con su misma descripción en la madrugada de la desaparición había sido vista con este hombre, pero no se sabía el paradero. El lunes, buscando entre las cosas de Alicia, Jessica se encontró con una carta que decía en inglés: "Me escapé, prometo volver, lo siento, Alicia". La madre logró que se hiciera una alerta silver o alerta plateada, que es una señal de ayuda que se da cuando desaparece una persona de la tercera edad o una persona con discapacidad, como era el caso de Alicia. Muy parecida a la alerta Amber, que es de menores que fueron secuestrados. Al 5º día de su desaparición, Jessica celebró los 15 años de Alicia acompañada por la comunidad que estaba unida tratando de ayudarla. Jessica sirvió pedazos de Red Velvet, el pastel que la hija había pedido para su cumpleaños, a todos los voluntarios que le ayudaron a repartir volantes con la foto y la descripción de su hija. A raíz de la desaparición de Alicia, Jessica, la madre, empezó a recorrer la ciudad por las noches y se encontró horrorizada con una realidad que ignoraba. Las calles estaban llenas de chicos de la edad de Alicia, consumiendo sustancias y realizando trabajos nocturnos. Esto la llevó a preocuparse por estos chicos y denunció lo que había visto, sabiendo que su hija también podría haber sido uno de estos menores. Durante estos 4 años, la madre de Alicia creó muchas cuentas de redes sociales para mantener el caso de su hija vigente. Organizaciones y también las autoridades ayudaron mucho a la familia en estos tiempos. Con ayuda de la comunidad lograron poner una recompensa de $29,000 para quienes tuvieran alguna pista certera que llevara al paradero de Alicia. Esta recompensa nunca fue cobrada porque no se había encontrado mucho. De igual manera, esto ayudó a que miles de personas se comunicaran con las autoridades con potenciales avistamientos. Hay una organización llamada The Anti-Predator Project, que sería el proyecto antidepredadores. Ellos se interesaron en este caso y empezaron a trabajar con la madre. Este es un grupo conformado por voluntarios que se dedican a ayudar a familias de víctimas de potenciales depredadores en internet. Ellos trataron de seguir la huella digital de Alicia, pero esto fue bastante difícil porque no tenían acceso a sus dispositivos. Ella había desaparecido llevando su computadora y su teléfono celular. Además, luego de la desaparición, el teléfono había sido apagado, posiblemente destruido porque no había ningún tipo de señal proveniente de ese teléfono. Los investigadores lograron dar con un joven de 20 años llamado Clark Samples, con quien Alicia estuvo hablando el 12 de septiembre, 2 días antes de la desaparición. Este joven dio el primer dato más importante en este caso. Mencionó que durante esa conversación, Alicia le había comentado que tenía un novio nuevo y que tenía planeado ir a California para estar juntos. Al mismo tiempo, Clark aseguró que no era la primera vez que Alicia le hacía un comentario similar. Ella tendía a inventar historias sobre novios, entonces en ese momento no le creyó para nada.
Esto es lo que se supo de Alicia y los días antes de su desaparición. Afortunadamente, 4 años después, podemos decir que Alicia fue encontrada sana y salva en este pueblito de Montana llamado Havre, cerca de la frontera con Canadá. Ella había llamado con la intención de pedir que la sacaran de la lista de personas desaparecidas, o sea que no había llamado exactamente para reencontrarse con la familia, sino que según la investigación, ella llamó por esto, porque quería que la sacaran de esta lista. Al comienzo la policía había hablado con ella por FaceTime, pero luego ella fue hasta la comisaría para declarar. Did anybody hurt you in any way? No one hurt me. Okay, because our goal is we just want to make sure that you're safe. I understand that. Las autoridades llegaron a entrevistarla, también a algunos familiares, y la madre oficialmente confirmó que sí se trataba de su hija, que estaba sana y salva, pero que no sabían los detalles alrededor de su desaparición. En el momento que estamos grabando este video, Jessica todavía no pudo ver personalmente a su hija, pero sí tuvieron una breve llamada de FaceTime donde en ese momento pudo identificarla. Las autoridades están investigando qué había ocurrido durante estos 4 años. Por supuesto, Alicia no se enfrenta a ningún cargo y está colaborando con la policía de manera totalmente voluntaria. Ella va y viene de la comisaría completamente sola, nunca está acompañada de nadie. Todavía no sabemos si ella tiene la intención de volver a Arizona con su familia. Lo que sí sabemos es que Alicia aseguró haber estado arrepentida de todo el dolor que le causó a su familia, lo que nos hace entender que quizás se trataría de una desaparición voluntaria, pero al tratarse de una persona menor de edad con discapacidad, obviamente hay que ver si la investigación encuentra a una tercera persona que pudo haberla manipulado. Cuando salió a la luz el hecho de que Alicia era una persona desaparecida, el pueblito de Havre en Montana se conmocionó. 2 vecinos llamados Megan Alexander y Garrett Smith reconocieron a Alicia y dijeron que vivían al lado de su casa en un complejo que se rentaba mes a mes. Ellos contaron haber visto entrando a la policía completamente armada al departamento de Alicia, y ellos también aseguraron que Alicia vivía con un hombre. También hay medios que dicen que los vecinos aseguraron haber visto a la joven llorando durante este procedimiento policial. Luego de esto, el hombre que estaba con Alicia había sido liberado. La policía dijo que estaban interrogando a personas, pero que no habían arrestado a nadie aún, ya que la investigación seguía en curso. La vecina llamada Megan subió un video a TikTok diciendo que ella no sabía quién era Alicia, no la conocía personalmente, pero cuando salió en las noticias aseguró que la había visto en esa casa desde hace al menos un año y medio, y que el hombre que vivía con ella se llama Edmund Davis, de apodo Eddie. Este hombre de 36 años trabajaba en horario nocturno en un Walmart de la ciudad, pero Megan cree que fue despedido hace unos meses por robar. Megan y Garrett, los vecinos, dijeron haber escuchado una pelea y a Alicia diciendo "I will go back", voy a volver, un día antes de que Alicia se presentara a la comisaría. Ellos también habían mencionado que Alicia se refería a Davis como su tío y que un día Garrett había visto a Alicia completamente perdida, pidiendo direcciones sobre la calle donde ellos viven. Dijo que la vio asustada y buscando a su supuesto tío. Otros vecinos dicen que Eddie se refería a ella como su novia y que hasta lo invitaban a tomar a bares, y él decía que no podía porque su novia no tenía edad para tomar. Luego de que se hubiera filtrado el nombre de Eddie, ellos abandonaron esa casa y al parecer se fueron a vivir a la casa de los padres de Eddie. La teoría que siempre se manejó y que parece ser la real es que ella fue seducida por una persona mayor en internet. Esto es lo que demuestran las evidencias. Jessica, la madre, todos estos años se ocupó de compartir su experiencia y tratar de crear conciencia sobre los peligros en internet. Recordemos que la madre había leído estas conversaciones que su hija tuvo con una persona anónima que ella creía era un hombre mayor de edad, y esto lo reportó a la policía. En estos mensajes no se especificaba la edad de este hombre, pero por el tipo de conversaciones se analizó que tendría que tratarse de un mayor de edad.
Meses antes de su desaparición, ella estaba dando señales de haber sido influenciada por alguien más. La banda Pink Floyd, aunque le puede gustar a cualquier persona de cualquier edad, no era común en sus gustos y era una banda de los 70. También es llamativo que hubiera pedido para su cumpleaños una cena de carne lujosa y no su comida favorita, que eran los nuggets de McDonald's. Además, como habíamos visto en varios recuentos de la madre, Alicia solía cambiar sus preferencias cuando le gustaba a alguien. Con mi equipo leímos brevemente el cómic que ella le había pedido a su madre, y esta historia que se cuenta en este libro habla de un Iron Man mayor que tiene problemas con la bebida, y esto podría ser una coincidencia, pero estos cambios en Alicia daban a entender que estaba en contacto con una persona mayor que quizás le había compartido sus intereses en estos chats. Tenemos que aclarar que, al parecer, según lo que vimos por lo menos, nunca se pudieron recuperar estos chats privados. Por eso costó tanto encontrarla o identificar al perpetrador. Lo que sí sabemos es que varios que estuvieron en chats abiertos hablando con Alicia llegaron a ser investigados, inclusive Clark, el que había dado el dato de que Alicia aparentemente tenía pensado ir a California con su novio nuevo. Algo raro que surgió luego de la investigación es que estos varones con los cuales Alicia fue al shopping mencionaron que ella tenía un teléfono celular descartable y una mochila. La madre dijo que no recordaba haber visto a su hija con esto. Podría ser que quizás alguien le hubiera dado esto para comunicarse sin dejar rastros. Otro detalle que salió a relucir tenía que ver con un agujero que había en la ventana de la habitación de Alicia. Los investigadores creen que no pudieron encontrar estos chats privados porque quizás Alicia tiraba cartas a través de ese agujero y alguien las recogía. Si bien el detalle de haber dejado los cargadores pudo haber sido un error, su celular fue rastreado por la policía y se había apagado la noche de su desaparición y no se volvió a prender. Ella tampoco llevó documentos ni dinero que tenía en su habitación. Se comprobó que la carta que Alicia dejó fue escrita por ella, pero que era bastante desordenada, como si la hubiera escrito en apuros. Además, solo faltaban 5 días para su cumpleaños de 15, que ella estaba muy emocionada por esto y que habían planeado con la madre por semanas. Ahora, todo esto parecía haber sido un plan muy calculado, cosa que según la madre y los expertos que trabajaban con Alicia, tuvo que haber sido realizado por otra persona. Alicia era una chica muy inteligente, pero con su edad parecía difícil que pudiera realizar este plan completamente sola. Alicia, al parecer, estaba en buenas condiciones de salud cuando apareció, no tenía golpes visibles ni nada que indicara que estuvo encerrada y obligada a quedarse en algún lugar sin su consentimiento. Estaba bien vestida, peinada y no parecía que había estado en situación de calle, por lo menos en los últimos meses. La parte difícil de asimilar con esta historia es que en 4 años ella jamás trató de contactarse con algún familiar, con la madre, con amigos, ni con nadie con quien solía hablar en internet que a ella le encantaba. Pudo haber sido que ella siguió entrando a los videojuegos, pero con una identidad diferente y evitando hablar con personas que la conocían. También tenemos que analizar que la persona que podría haber estado involucrada en su desaparición pudo haberla manipulado durante todo este tiempo, haciéndole creer que ella quería estar ahí con él. No sabemos si en todos estos años ella estuvo en Montana, pero sí que es bastante lejos de donde ella vivía. Ella vivía cerca de la frontera con México y fue encontrada cerca de la frontera con Canadá, al otro extremo del país. No sabemos si vivía aislada y bajo un alias, tampoco si estaba utilizando documentos falsos o robados para pasar desapercibida. La verdad es que al ser un caso muy reciente no tenemos una lista de sospechosos, pero hablemos del hombre que al parecer vivía con ella. 2 vecinos aseguraron que Eddie Davis estuvo en la misma casa con Alicia por al menos 1 año y medio y que además había sido llevado a la comisaría a declarar, pero luego había sido liberado. Mucha gente que se metió de lleno en este caso a investigar creen que Eddie fue el que manipuló a Alicia para escapar de la casa, y aunque no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades, la huella digital de Eddie tiene demasiadas coincidencias con lo que había pasado con Alicia
en los meses antes de su desaparición. Si nos vamos al perfil de Facebook de Eddie Davis, podemos ver que él dejó de publicar en ese perfil justo después de la desaparición de Alicia. Esto fácilmente podría ser una simple coincidencia, pero si vamos a las publicaciones antiguas, las coincidencias se siguen acumulando. Días después de la desaparición de Alicia, si se acuerdan, ella había sido vista de la mano o siendo arrastrada de la muñeca por un hombre negro con tatuajes en los brazos. Si bien Eddie parece de tez clara, tiene tatuajes en los brazos y encontramos fotos suyas estando muy bronceado y quizás eso pudo haber causado confusión en los testigos. También tenemos que tomar en cuenta que estos avistamientos habían ocurrido en la madrugada cuando no había luz. En su Facebook, Eddie subía imágenes jugando videojuegos, los mismos que Alicia también jugaba. Otro detalle interesante era que habían posteos referentes a cómics y para que sea aún más extraño todo, habían screenshots de partidas de juegos donde Eddie utilizaba a su personaje favorito, Iron Man, el mismo cómic que Alicia le había pedido a su madre antes de desaparecer. Probablemente lo más perturbador de este hombre tenía que ver con publicaciones de dibujos de personajes de películas de terror lastimando a chicas jóvenes. Hay un posteo bastante extraño del año 2016 cuando él cuenta que se levantó en el medio de la noche a tomar agua y se dio cuenta que su pecho y brazos estaban llenos de sangre. Primero pensó que le había sangrado la nariz, pero luego se dio cuenta que le estaba sangrando el dedo y no recordaba lo que pasó. Él borró todas sus redes sociales en las últimas horas. Y aquí se pueden analizar dos cosas. Primero, borrar sus cuentas podría ser un indicio de culpabilidad. O segundo, como su nombre se filtró en redes sociales, empezó a recibir mucho acoso, entonces eliminó sus perfiles. Lo que también pudimos corroborar sobre Eddie tenía que ver con información privada. Está registrado que vivía en la ciudad de Havre y hasta el 2018 vivió con una mujer de 30 años de edad que se especula era su pareja en esa época. Y en esa residencia, luego Alicia sería encontrada poco tiempo después de que la exnovia hubiera abandonado la casa. Si bien sabemos que ella se encuentra actualmente con él, no sabemos si estuvieron juntos todo este tiempo. Para ser detenido, la policía debe comprobar que él hubiera tenido una relación con ella siendo menor, que la hubiera ayudado a escapar o que hubiera cometido otros delitos. Además, no se descarta la posibilidad de otros implicados. La policía se encuentra investigando a 3 personas en este momento. Jessica, la madre, siempre menciona que es muy importante que los padres se eduquen y controlen lo que sus hijos estén haciendo en las redes sociales y en todas las aplicaciones que van surgiendo en las que los menores participan. Ella misma cuenta que siempre pensó que su hija estaba segura, siempre y cuando estuviera en su casa, pero se dio cuenta que esto no era suficiente. Las amenazas pueden existir inclusive en lugares donde nos sentimos bastante seguros. Su consejo para padres es que se eduquen, sepan las contraseñas de sus hijos y mantengan conversaciones constantes y abiertas sobre los peligros de Internet. También dijo a los familiares de personas desaparecidas que nunca pierdan las esperanzas, que usen este caso como inspiración y que los milagros sí existen. Antes de terminar este video, tenemos que decir que hay mucha gente que duda de la versión de la madre. Se crearon muchas teorías en torno a ella y la familia, incluso llegando a culparla del hecho. Otros llegaron a señalarla por no protegerla, siendo que la madre simplemente pensaba que su hija jugaba videojuegos y no veía el peligro en esto. Ella aseguró que desde que supo la noticia de la aparición de Alicia, tanto ella como Alicia han empezado a recibir decenas de amenazas en Internet. Solo podemos decir que es muy pronto para llegar a conclusiones. Respetemos la historia de Alicia y también a su familia. De igual manera, Eddie Davis no es culpable del hecho, es sospechoso. Hay muchas coincidencias que dan a entender que él pudo haber sido parte de la desaparición, pero hasta no tener una confirmación de la investigación, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de todas las dudas que existen con este caso, este es un final feliz. La madre agradeció enormemente por toda la ayuda en los últimos años y simplemente ahora desea poder estar con su hija. Lastimosamente, hasta la grabación de este video, ese reencuentro todavía no ocurrió. Quiero agradecer al público por todo el apoyo infinito que me han dado. Todas las personas que tienen familiares o amistades desaparecidas, quiero que usen mi caso
como un testimonio que milagros y las oraciones, sí, los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan. No quiero que se den nunca por vencidos. Hasta aquí el caso del día de hoy. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia.